Estimados participantes, en la presente sesión vamos a desarrollar algunos aspectos fundamentales vinculados al manejo de la inversión, los flujos y los resúmenes en el proyecto de inversión, orientados hacia la actividad productiva. Hay que tener en cuenta que una de las características típicas de los proyectos ganaderos es que la recuperación de la inversión que se haya efectuado va a ser más lenta que en otros tipos de proyectos. Por lo general, el retorno voy a observarlo en un periodo mayor a los 3 o 4 años, que es el ciclo habitual para el grueso de proyectos. En este tipo de proyecto, por ejemplo, que está vinculado con una actividad derivada de la actividad ganadera, que es la producción de lácteos, específicamente yogur, voy a tener en cuenta que los ingresos se van a producir en el año 1, para nosotros el año 2012, y a partir del año 2012 voy a tener una cadena de ingresos que están vinculados a las ventas que voy a efectuar. Estas ventas que forman parte de mis ingresos tienen que correlacionarse también con los egresos. En este caso, el total de mis egresos, que está constituido, por ejemplo, con la materia prima, los costos de la mano de obra directa y los costos indirectos, los gastos administrativos y gastos de venta que hemos puesto dentro de mi proyecto. Estos son conceptos que están vinculados con lo que se conoce como capital de trabajo. Entonces, yo tengo una serie de componentes que mes a mes, año a año, voy a tener que desembolsar para que mi empresa pueda funcionar. Es el capital que requiero para el funcionamiento de mi empresa. Sin embargo, hay otro tipo de componente que va a ser el que está vinculado con la inversión. Antes de iniciar las operaciones, en mi año cero, yo tengo que realizar un desembolso. Ese desembolso se conoce como la inversión. Es la inversión para implementar mi negocio antes de que comience a operar. Esta inversión puede ser en activo fijo tangible, como por ejemplo inmuebles, maquinarias, equipos, o también puede ser un activo intangible, por ejemplo patentes, licencias, autorizaciones, que forman parte de otro componente importante dentro de la empresa. Entonces, estos dos conceptos tienen que tenerse en cuenta y adicionarse a este tema de la inversión, tengo que adicionarle mi concepto de capital de trabajo. Porque además de invertir en las maquinarias, en los equipos, tengo que tener capital suficiente para darle operatividad a mi negocio, para poner en marcha y operatividad al negocio. Por ejemplo, si estuviese en una actividad específicamente ganadera, los establos, la inversión en infraestructura, por ejemplo, o en terrenos de pastizales, sería parte de la inversión. Pero adicionalmente a esa inversión que voy a efectuar antes del inicio de mi actividad, yo requiero, por ejemplo, para temas de alimentos, para los pagos al personal, para el forraje, requiero capital de trabajo. Este es un concepto fundamental dentro de los negocios. Las organizaciones que obvian, por ejemplo, la inversión, en este caso es un monto pequeño, que son $13,000, si obviase dentro de mis cálculos, definitivamente tendría una composición diferente, distinta, me mostraría una relación que no estaría reflejando realmente lo que pasa con mi empresa. Si la inversión es más significativa, por ejemplo, fuese una inversión mayor, no ya de 13,000, si no fuese una inversión mayor, porque requiero infraestructura, jaulas, bebederos, etc. Entonces, si fuese una inversión, por ejemplo, de un monto mayor, voy a sentir en ese caso el impacto de la composición dentro de la estructura de costos que tengo. Por eso
tiene que necesariamente incluirse y sincerarse en un proyecto, incluyendo este componente, que es el componente del capital de trabajo y también la inversión que voy a efectuar. Este cuadro de resumen que tenemos en este campo nos permite visualizar la característica de la composición del capital. Para esta empresa, por ejemplo, el 40% de la inversión global que voy a efectuar corresponde a activo fijo, el 27% corresponde al activo intangible y el 33% al capital de trabajo. Con esto puedo ver que hay una estructura claramente diferenciada de los componentes del gasto que voy a tener. Y tengo un componente importante en activo fijo y también otro, el segundo componente, se ve reflejado en capital de trabajo. Esta entonces es la estructura básica a tener en cuenta cuando ejecuto un proyecto respecto al análisis de la inversión.